Hola. Bueno, muy buenos días. Los vamos a invitar a tomar asiento. Muy bien, vamos a continuar con este segundo panel de la mañana, de este panel tan interesante que se denomina Nutrición 10 Hambre Cero. Mi nombre es Lorena Rodríguez, soy editora de la revista Supercampo, de Editorial Perfil. Escribo en la revista también y realizo las páginas del suplemento semanal del diario los días sábados, también relacionadas con el tema agro. Voy a invitar, por favor, para que suban al estrado a nuestros oradores. Lo tenemos, por supuesto, a Ricardo Jara, quien va a estar aquí comandando, al señor Fernando Vilela, Sergio Britos y Roberto Feney. Bueno, para empezar con este segundo bloque, comer saludable y exportar seguridad alimentaria al mundo, Ricardo Jara nos va a hacer una breve introducción. Gracias. Bueno, una muy breve introducción. ¿La foto? Bien, básicamente la invitación que les voy a hacer en este panel es que por un momento dejemos de pensar en las selfies, esto es, dejar de autorreferenciarnos pensando en nosotros mismos, porque justamente estar en las selfies lo que nos lleva es a veces a encerrarnos en un laberinto. Esa es una selfie famosa, ¿recuerdan? Bueno, la invitación de este panel es ¿de qué manera salir de este laberinto? Muchas veces estamos en un laberinto y decimos, ¿para dónde vamos? ¿Vamos para la izquierda? ¿Vamos para la derecha? ¿Seguimos por el centro? Y en realidad la invitación que queremos hacer es salir del laberinto por arriba. Entonces, salir de las selfies y pasar a los drones. Y hago este comentario porque este panel y las presentaciones que vamos a tener representan fielmente eso. Es un trabajo que han comandado Fernando Vilela, Sergio Brito y Roberto Feney, sobre de qué manera todo el sistema agroalimentario puede trabajar sistémicamente en función, por un lado, de asegurar la alimentación nutritiva de todos los argentinos, pero también atender la seguridad alimentaria mundial. Así que simplemente eso y bueno, pasamos ya directamente al primer panelista. Bueno, muy bien. Primero va a hablar con nosotros Fernando Vilela, que es ingeniero agrónomo egresado de la UBA. Fernando es profesor de la Cátedra de Agronegocios y director del Departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectivas del Programa de Agronegocios de la FAUBA. Fue decano de la Facultad de Agronomía de la UBA entre 1998 y 2006. Es miembro de los directorios de Maizar, de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, de Solidagro y de Eticagro. Director de 44 proyectos de investigación y consultoría, ha publicado 12 libros y recibió numerosos premios por su trayectoria. Muchas gracias, Fernando, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias a Maizar por la oportunidad de estar conversando hoy aquí. Muchas gracias, Ricardo, por convocar y armar este conjunto de talleres que va a haber durante el día de hoy. Hoy yo me voy a centralizar dentro de esta presentación más en los temas vinculados a la seguridad alimentaria del mundo y qué rol puede jugar Argentina en ese contexto. Las otras componentes del trabajo las van a presentar Sergio y Roberto. En principio hay un concepto que me parece que es importante, que muchas veces uno percibe que es mal entendido. O sea, mucha de la literatura económica, pero también la FAO, en su informe sobre el estado de la nutrición de este año, hacen énfasis de que a mediano y largo plazo existe una correlación positiva entre la eficiencia productiva agropecuaria y la seguridad alimentaria.
esta relación, para que ocurra, tiene que haber relaciones institucionales, económicas, organizacionales y tecnológicas que permitan que se incremente la productividad, y ese incremento de la productividad genera no solamente mayor disponibilidad de alimentos, sino una baja del precio de los alimentos, y reduce entonces el costo total doméstico de los mismos, y mejora la situación especialmente de aquellos sectores sociales más vulnerables, y las clases medias. O sea que cuando estamos haciendo algo que atenta contra la producción o el aumento de la producción de alimentos, lo que estamos haciendo es atentar contra la seguridad alimentaria, propia o del conjunto. Bueno, ahí está. En ese informe de FAO que yo menciono, están premiados un conjunto de países que desde los 90 hasta hoy, desde 1990 hasta hoy, generaron estrategias y políticas vinculadas a la seguridad alimentaria de sus pueblos. En este contexto fueron este año premiados 72 países por haber cumplido alguna de las metas del bimilenio. En el caso de Argentina estaba en la categoría de haber sostenido el 5% de desnutrición a lo largo de esos 25 años, y ese es el premio que recogió nuestra presidenta los otros días en Roma. Es un premio a 25 años, no es personal, y es un premio a todas las gestiones políticas que hubo desde aquel momento hasta hoy. Creo que en este punto ha habido una confusión, y me parece que es bueno que tengamos claro cómo fue el tema. No me anda este aparatito. Ahí. No. Se pasó una de más, me parece. Ahí está. Pasala. Antes decía que Argentina tiene un rol a nivel global en términos de seguridad alimentaria. El mundo espera de Argentina que juegue ese rol. ¿Y por qué es esto? Porque Argentina está entre el pueblo argentino está entre el 10% del total global que tiene exceso de alimentos. Solo el 10% de la población del mundo vive en países que puede exportar alimentos, además de alimentar a su población. Y además posee, desde el punto de vista de recursos naturales, una disponibilidad de suelo cultivable y de agua per cápita sobresaliente. En el primero estamos en primer lugar en el caso del suelo, y en el caso de agua dulce per cápita en el cuarto lugar. Además de esto, porque hay países que tienen recursos naturales, un caso claro sería Angola, que está en condiciones parecidas, nosotros tenemos tecnología y tenemos empresarios que saben gestionar esa naturaleza para producir alimentos en gran número y con un sistema que en general es de los más sostenibles a nivel global. Cuando hablamos de agricultura, y por qué lo conecto con los recursos, cuando hablamos de agricultura estamos hablando de la utilización de la energía solar a través de la fotosíntesis en plantas que están en suelos de calidad y que además disponen de agua suficiente. Todo eso combinado con el conocimiento. Recién decía la dotación que tiene Argentina en todos estos rubros, que estamos bien posicionados. Ahora, estos recursos, cualquiera de ellos, son escasos y además están desigualmente distribuidos entre países. Pocos países tienen entonces esos atributos, como mencionaba antes, y de ahí la necesidad de que hagamos cosas en función de las demandas internacionales. Para ver cómo juegan los recursos, acá tengo algunos ejemplos. O sea, hacer un kilo de trigo requiere 1000 litros de agua que pasen por el sistema y se emplean alrededor de 4 metros cuadrados de suelo en un suelo de mediana calidad. Un kilo de carne vacuna requiere 15.000 litros de agua que pase por el sistema y de 12 a 25 metros cuadrados de suelo,
y 1 kilo de cerdo 5.500 litros de agua y 7 metros de cultivos de soja y maíz para producir el alimento, más 1,5 metros de instalaciones. Estos recursos, ahora vamos a ver cómo van creciendo la proyección de cada uno de estos productos, requieren de esa combinación que estoy mencionando. Cuando nosotros verificamos, por ejemplo, que el caso de Argentina tenemos 7 veces más suelo útil por habitante que China y 10 veces más que India, que entre los dos países son el 40% de la población global, o que tenemos 10 veces más cantidad de agua per cápita que estos países, y vemos qué elementos necesitamos para producir los alimentos, queda muy claro cuál es la enorme ventaja que tenemos, que ya se está expresando en muchos valores y que va a seguir en los próximos años. Fíjense, por ejemplo, en este caso, qué pasó con el consumo de carnes desde los 60 hasta hoy. En los 60 había 3.000 millones de habitantes en el planeta, hoy hay 7.200. Ahora, cada uno de los 3.000 consumía 28 kilos de carne y hoy cada uno de los 7.200 consume 54 kilos de carnes globales. Cada kilo de esos son más o menos 2 kilos de maíz y 1 kilo de soja para producirlo. ¿Sí? Esta enorme cantidad de recursos están siendo generadas por algunos pocos actores a nivel global y que se expresan en datos que muchas veces cuando se opina no son tenidos en cuenta. Se suele decir que ciertos países solo van a consumir materias primas y no van a comprar productos elaborados. Sin embargo, cuando nosotros miramos los datos de la realidad, están expresando otras cuestiones. En estos 3 años que estoy mostrando, en China, la importación de carnes aumentó 46% en 3 años. China hoy es el principal comprador de carne vacuna a nivel global, si sumamos los ingresos por la propia China, Hong Kong y Vietnam, que son las 3 formas de llegar hasta allí. Si nosotros miramos los productos con valor agregado, China en esos mismos 3 años aumentó el 50% sus importaciones. En cada uno de los casos, la tasa de crecimiento de soja, que es muy alta, fue del 7% anual. Con lo cual, estamos viendo que crece mucho más estos productos que aquel otro que a veces se referencia. Veamos, por ejemplo, qué pasa con este primer trimestre en las importaciones de carnes vacunas. China es hoy el 26% del total de carnes que exporta la Argentina, y del 14 al 15 el aumento fue del 300% en las importaciones de estos productos. Hay otros actores que a veces no son tenidos en cuenta. Arabia Saudí aumentó el 700%, si bien los valores son mucho menores. O sea, estos cambios hacia productos de esta naturaleza, donde Argentina tiene rasgos importantes para destacarse, son cada vez más marcados. Después vamos a ver, cuando presenten Roberto y Sergio, cómo es el tema de la carne vacuna, el consumo interno y la disponibilidad para la exportación. Si nosotros nos corremos de China y vamos a regiones globales, podemos observar que el este de Asia, hacia el 2030, a pesar de que tiene una tasa de crecimiento de la producción de alimentos muy alta, en torno al 3%, la tasa de demanda es 3.6%, con lo cual la autosuficiencia de este este de Asia es de solo el 74%. Esto hace que, si nosotros proyectamos la población que va a haber, hay 900 millones de personas solamente en el este y sur de Asia que van a poder comer si viene comida de otros lugares. Y esos otros lugares son muy pocos. El 10% de la población del mundo está en esa condición, que tiene ese privilegio. Y tiene que ver con Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la zona de Ucrania. No hay otros lugares y Mercosur, ¿no? No hay otros lugares donde abastecer esas demandas tan importantes hacia adelante.
que además tienen una componente diferencial que tendremos que ver si la aprovechamos. Esto es en el mercado chino, la compra de insumos primarios, harinas, para el consumo en la casa. La azul es con productos con cierta industrialización, en este caso pongamos los fideos. Hoy ya, si vemos en el 2000, hace solo 15 años, eran iguales y bajos. Hoy creció muy fuerte todos, pero los que vienen elaborados son el doble que los que son de insumo. Pero además hay un elemento central que es qué pasa con esta verde, que es los alimentos elaborados fuera de la casa, comprados en un restaurante o para poner en el microondas. Eso ya hoy es un mercado más grande que los insumos primarios, y la estimación hacia el 2040 es que va a ser el 60% de todo lo que se consuma. El 60% de las comidas de 1.300, 1.400 millones de personas va a estar elaborada fuera de la casa. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué tendríamos que hacer para hacer una parte de esos productos en nuestros territorios, generando trabajo, generando desarrollo en la Argentina. Este punto me parece que es un punto central. En términos generales, entonces, lo que podemos decir es que el panorama para Argentina en varias de las principales componentes de la competitividad está en buenas condiciones. Tenemos territorios, tenemos productores capacitados, hay alimentos de distintas variabilidades, hay agua, hay un ambiente aún relativamente sano si lo cuidamos, hay experiencia productiva y hay un sistema científico que es acorde a los desafíos, para lo cual deberíamos tener una estructuración de un pensamiento agroindustrial donde cada región de Argentina pueda desarrollarse y tener un país más armónicamente desarrollado en términos territoriales y sociales. Para lo cual, la fase 1, que es la producción de insumos, que tenemos alta competitividad, hay que sostenerla. Es un rasgo importante a la cual deberíamos agregar valor. La 1, hay que generar reglas de juego que permitan crecer en forma digamos, económicamente sustentable y ambientalmente sustentable. La 2, hay que generar condiciones de inversiones que nos permitan que esos activos específicos que se incorporen lo hagan en un entorno en el cual el que lo invierta tenga una expectativa de poder recuperar lo que ha invertido. De esta forma, si esta agregación de valor se hace en los territorios, vamos a generar condiciones para la permanencia de los habitantes en sus lugares de origen, para lo cual esta complejidad productiva que estamos proponiendo va a generar trabajos de calidad y retornos para los mismos, que en caso de que esas regiones se afiancen y puedan crecer económicamente, afianzarán sus instituciones políticas y generarán una mayor integración territorial. En el documento hacemos algunas evaluaciones de algunos instrumentos que pueden tener que ver con esta componente de Argentina, parte de la seguridad alimentaria global, a partir del uso de sus recursos naturales y de sus talentos humanos, en un actor crecientemente importante que tiene que ver con eliminar aquellos factores que impiden el crecimiento de la producción, o sea, yendo a aquella primera definición que había hecho al comienzo, eliminando retenciones, reemplazándolas con impuestos, sí, pero impuestos a las ganancias que no son, que son más progresistas, y a la devolución de IVA y reintegros, a promover inversiones que generen trabajo, para lo cual hay que dar expectativa que las inversiones se puedan recuperar. Una propuesta es la amortización acelerada. Todo esto va a requerir infraestructura energética, transporte y logísticas. Debería haber una componente mayor de los impuestos que tienen que ver con las producciones locales que vuelvan a los lugares para sostener las comunidades en las cuales están insertos.
hay muchas interferencias comerciales que van en sentido contrario a promover la producción y hay algunos aspectos que después van a entender con más detenimiento cuando los otros oradores lo explayen, de poder combinar planes de salud en la alimentación saludable que permita sostener productores pymes y familiares básicamente en términos frutícolas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, impecable con el tiempo. Bueno, vamos a continuar con Sergio Britos, licenciado en nutrición, egresado de la UBA, es director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, CEPEA, profesor asociado de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA y profesor titular en las carreras de nutrición de la UNER y de la Universidad de Belgrano, coordinador científico del Congreso Argentino de Nutrición en 2015 y del Congreso Internacional de Nutrición de 2017. Fue director del CESNI y de las carreras de nutrición de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Bueno, buenos días a todos. Reiterar una vez más el agradecimiento personal y de los tres a Ricardo por invitarnos a participar de este taller en el Congreso de Maizar. ¿Está la...? Ahí está. Bueno, yo voy a retrotraerme un poquito y vamos a volver como a la mesa anterior a hablar de algunas cuestiones vinculadas a nutrición. Como ustedes saben, este proyecto Comer Saludable y Exportar Seguridad del Mundo es un proyecto que compartimos tres instituciones. Por un lado, el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, bajo la coordinación académica de Roberto, el programa de agronegocios y alimentos, bajo la dirección de Fernando, y a través mío, CEPEA. Y este trabajo inspirado en el título Comer Saludable y Exportar Seguridad del Mundo, en realidad nace a partir de una pregunta disparadora, que es ¿en qué medida Argentina puede responder al doble desafío de ser garante de la seguridad alimentaria a nivel mundial? Y ya Fernando algo de esto nos hablaba recién y luego lo va a complementar también Roberto, pero a la vez tratar de asegurar a nuestra población niveles elevados y adecuados de alimentación, tal como en la mesa anterior Nuria nos lo planteaba, de alimentación entera y efectivamente saludable. Entonces, un poco lo que vamos a hablar ahora, o lo que yo les traigo, es una mirada de este trabajo desde la perspectiva de la alimentación saludable. Y para empezar, creo que es oportuno, perdón, para atrás. ¿Vos me la estás pasando? Bien. Para empezar, decía, creo que es oportuno tener claro cuál es la situación de contexto desde el punto de vista alimentario y nutricional que tenemos en Argentina. En nutrición solemos caracterizar a la situación argentina como esta cuestión de la triple carga de malnutrición. Y esto de triple carga es porque efectivamente hay tres cuestiones que atraviesan la problemática nutricional en nuestro país: la desnutrición, las carencias nutricionales específicas y el sobrepeso y obesidad. La desnutrición en Argentina ha descendido de manera progresiva y significativa en los últimos 30 años. Ya Fernando en su exposición comentaba esta cuestión del premio que la Argentina ha recibido hace pocas semanas atrás de FAO por mantener durante más de 2 décadas la proporción de subalimentación en torno a menos del 5%. Cuando uno esto lo lleva a estudios nutricionales que miden el peso, la talla de los chicos, nos encontramos con que en Argentina la desnutrición más gravosa, más importante desde el punto de vista de una pérdida significativa de la masa corporal, del peso, no afecta más del 1,3% de los niños aproximadamente. Ese es el porcentaje, estadísticamente hablando,
de la desnutrición aguda en Argentina. Por supuesto que cuando uno dice 1% lo lleva a cantidad de chicos, en este caso son 55.000 chicos que llenan una cancha de fútbol, ¿no? Mirado desde esa perspectiva, por supuesto que tenemos mucho para hacer, pero creo que es una buena noticia el hecho de que la desnutrición como un problema que afecte a la salud pública en general ha disminuido mucho. Sí tenemos algún problema todavía irresuelto o en vías de resolverse en términos de la desnutrición crónica, que es la pérdida progresiva a lo largo de la infancia de oportunidades de crecimiento de los chicos por malos cuidados en su alimentación, en su salud, en la higiene ambiental, por supuesto problemas de ingresos y de educación del círculo familiar en el que estos chicos crecen y que hace que un 8 o 9% de nuestros chicos hoy en día se vean afectados por procesos de desnutrición crónica. Por otra parte, las carencias nutricionales, las deficiencias nutricionales específicas afectan a un porcentaje variable de la población dependiendo del nutriente de que se trate. Así, por ejemplo, en materia de anemia por deficiencia de hierro, tenemos en Argentina un porcentaje que es altísimo para lo que es Argentina, 30% de los niños menores de 2 años con anemia por deficiencia de hierro. Tenemos una deficiencia de calcio que también es muy alta y que afecta transversalmente a prácticamente toda la población en todos sus grupos etarios y persisten todavía en niveles variables, probablemente 15, 20% aproximadamente de la población con deficiencia de vitamina A, C, B9, B12 y algunos micronutrientes. Es decir, estas son carencias nutricionales específicas, deficiencias que no necesariamente coexisten solo con desnutrición. Un chico, una persona con un peso saludable perfectamente puede tener algún tipo de deficiencia nutricional como las que comentaba. Y el gran problema en Argentina y en el mundo es la consolidación del sobrepeso y obesidad en niveles que son alarmantemente preocupantes. El principal problema del mundo hoy en día en materia nutricional y también de Argentina es el sobrepeso, el crecimiento del sobrepeso y de la obesidad en porcentajes como los que ustedes ven ahí. 1 de cada 3 chicos pequeños, el 40% de los escolares o prácticamente el 60% de la población adulta de Argentina tiene problemas de sobrepeso y una proporción de ellos ya problemas de franca obesidad. Y lo que a nosotros más nos preocupa también es el hecho de que este problema está fundamentalmente o principalmente enraizado en la pobreza. No es lo mismo ser un gordo pobre que ser un gordo con algo de plata en los bolsillos. Y el problema de la obesidad en Argentina es un problema fundamentalmente de la pobreza. Esto trae a colación la cuestión de la seguridad alimentaria y nutricional, entender el problema de la nutrición desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y nutricional. Yo les traje ahí la propuesta de definición de seguridad alimentaria y nutricional que el Comité de Seguridad Alimentaria de FAO le hace a los países en el año 2012 y que habla de lo que ustedes ven allí, acceder física, social y económicamente a alimentos suficientes y de calidad para satisfacer las recomendaciones dietéticas, las preferencias alimentarias de las personas en un entorno sano, adecuado y con servicios de salud y cuidado que garanticen una vida activa. Y ahí me permití resaltar 3 palabras de la definición: calidad, recomendaciones dietéticas y entorno. Y esto por el hecho de que estas 3 palabras de alguna manera marcan una evolución en el concepto de la seguridad alimentaria y nutricional. Seguridad alimentaria y nutricional entendida fundamentalmente como una cuestión de calidad, no tan solo de cantidad de comida, sino de calidad de los alimentos. Recomendaciones dietéticas. ¿Por qué resalto esta palabra? Porque durante muchos años, decenios diría yo, en general, cuando hablamos de seguridad alimentaria y hablamos de recomendaciones dietéticas, la mente, las neuronas se nos iban más hacia los micronutrientes. Hoy en día creo que hay que poner mucha atención a las recomendaciones dietéticas vinculadas con los excesos alimentarios. Y hay 3 particularmente que son importantes: grasas de tipo saturadas, azúcares agregados y sodio, 3 nutrientes críticos por su exceso en los cuales muchas de las dietas de los países pobres tienen un problema bien importante. Y el entorno como un tema también importante, porque digamos, no tan solo importa la comida, sino el entorno en el que se produce la alimentación. Y esto nos lleva a pensar en 3 paradigmas diferentes a lo tradicional en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Por un lado, llamar a la seguridad, a lo que antes llamábamos seguridad alimentaria, como lo que es seguridad alimentaria y nutricional.
Este concepto de seguridad alimentaria ya no puede ser más entendido como solamente la superación del hambre. Creo que superar el hambre, por supuesto que sigue siendo una tarea en la que todos, sobre todo quienes estamos metidos en esta cuestión de la nutrición y las políticas alimentarias, tenemos que persistir. Pero hoy en día creo que el estándar es comer saludable en entornos sanos. Ya no es solamente saciar el hambre, sino comer saludable en entornos sanos. Y esto tiene que ver, por supuesto, definitivamente, no con una canasta básica o con una canasta mínima de alimentos, sino con un estándar saludable en materia de canastas de consumo. Como hablábamos de lo saludable, yo me permití traer algunas diapositivas que quizá las entendemos más en el ambiente de la nutrición, pero voy a tratar de introducirlas un poco. En general, los nutricionistas trabajamos mucho este concepto de calidad de la dieta o calidad de los alimentos, y la calidad de los alimentos y de las dietas tiene que ver desde el punto de vista estrictamente nutricional con la concentración o densidad de nutrientes esenciales que tienen los alimentos y las dietas, y a la vez comparar esta densidad o concentración de nutrientes esenciales con la concentración de nutrientes críticos, los que mencionaba antes, azúcares, sodio, grasas de tipo saturado. Es decir, cuando un alimento y cuando una alimentación tiene una mayor concentración de vitaminas, de minerales y una concentración mínima de nutrientes críticos, y todo esto en un equilibrio desde el punto de vista de la ingesta de calorías, ahí estamos verdaderamente en presencia de una dieta saludable o de un alimento de buena calidad desde el punto de vista nutricional. Cuando uno mira los alimentos, obviamente quienes mejor cumplen ese criterio son, por ejemplo, las verduras y las frutas, porque en muy pocas calorías tienen prácticamente nada de sodio, nada de azúcar, nada de grasa y mucho de minerales, de vitaminas, de antioxidantes, etcétera. Cuando uno sigue mirando otros grupos de alimentos, ahí uno observa que desde el punto de vista del puntaje de calidad o de densidad de nutrientes, los números ya no son los que tenían las verduras y las frutas, y hay algunos grupos, como el grupo de los panificados, galletitas, los cereales que tienen hidratos de carbono de absorción más rápida, como son, por ejemplo, los fideos de harina o el arroz blanco, y por supuesto los azúcares y dulces, grupos alimentarios que tienen una calidad negativa. ¿Por qué? Porque predominan aquellos nutrientes críticos por encima de los nutrientes esenciales. Cuando uno lleva esto a dietas, más allá de alimentos, ahí en la barra de abajo vemos qué puntaje adquiriría el componente más cualitativamente bueno de la dieta, o si se quiere una dieta de muy buena calidad. La segunda barra corresponde a la calidad de una dieta mixta, o sea, una dieta compuesta por alimentos mejores y no tan mejores, pero aún así saludable. La tercera barra, la próxima, ahí vemos qué pasa con la dieta promedio argentina, ¿vale? Es decir, cuando uno analiza la calidad, esto lo hicimos con los datos que presentó hoy más temprano Nuria del año 2013, datos de consumo aparente, la calidad de la dieta promedio argentina no llega a la mitad de lo que debiera ser una dieta saludable. Y cuando uno mira la dieta de los hogares pobres, por supuesto, es aún un poco peor que la dieta promedio de la Argentina. En Argentina hay muchos programas alimentarios, después vamos a hablar brevísimamente de ellos, y se supone que estos programas alimentarios justamente perfeccionan, complementan aquello que en los hogares de las personas que son beneficiarias de estos programas no se adquieren. Y ahí tenemos que cuando uno mide la calidad de lo que ofrecen muchos de nuestros programas alimentarios, ahí vemos que mejoran un poquitito, pero prácticamente nada de la mala calidad hogareña que de por sí tienen los muchos hogares pobres que hay en Argentina. Vale decir, tenemos que mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de nuestras familias, en particular, por supuesto, las familias de más bajos ingresos, pero fundamentalmente hacerlo en un sentido de calidad de dieta y de calidad de alimentos. Como dije antes, donde hay más sobrepeso y obesidad es en la pobreza. Y si hay sobrepeso y obesidad en la pobreza, créanme, es porque alimentos no faltan. Lo que falta es calidad de alimentos y calidad de dieta.
La próxima. Nuria presentó esta diapositiva ya en la mesa anterior. Desde CEPEA construimos un modelo alimentario saludable basado en las recomendaciones de organizaciones expertas como la OMS y otras organizaciones expertas en temas de nutrición en el mundo, y a la vez basados en diferentes guías alimentarias. Esto pretende ser un patrón alimentario saludable, el deber ser de una buena alimentación en la que deben predominar las verduras y frutas, teniendo un peso muy importante en la conformación de la dieta cotidiana. Los cereales priorizados debieran ser aquellos que tienen una mejor calidad desde el punto de vista de su aporte de hidratos de carbono, como por ejemplo las pastas 100% sémola, pastas de trigo duro, el arroz integral, por supuesto los granos y las legumbres. Por supuesto una presencia de carnes y huevo, de proteínas de origen animal en cantidades moderadas, las necesarias y no necesariamente mucho más que lo indispensable, y por otra parte, alimentos, como bien decía Nuria en su exposición, alimentos que son de preferencia cultural como el pan, las galletitas, las papas, las harinas, que son alimentos que proveen energía, proveen hidratos de carbono de menor calidad que los otros cereales, pero por supuesto forman parte de nuestra cultura alimentaria y perfectamente tienen un lugar en una dieta saludable. La importancia de la leche en cantidad suficiente, aceite crudo, el aceite para aderezar las ensaladas, la verdad es que no mucha mayor cantidad para otras cosas, y una cantidad ajustada de pan y de galletitas. Esto es la conformación de una dieta saludable. Cuando uno analiza en qué medida la dieta promedio argentina se ajusta a este modelo alimentario saludable, encontramos que si uno mira en forma contraria a las agujas del reloj, ahí tenemos en primer lugar el aporte de pan y galletitas, en segundo lugar de carnes, tenemos en un punto muy elevado a las bebidas e infusiones azucaradas, los lácteos con un porcentaje un poco menor que lo que debieran aportar en una dieta saludable, un peso importante de las harinas, y así sucesivamente. Y si ustedes se fijan, esto llega hacia el final con quizá lo que más debiéramos consumir, que es hortalizas y frutas. Entonces, sobre la base de estos números, nosotros analizamos lo que llamamos brechas alimentarias, que esto es la distancia entre lo que se come versus lo que debería comerse, y ahí uno puede ver que cuando uno analiza el conjunto de la dieta argentina, tenemos brechas negativas en todos los grupos alimentarios que aportan calidad nutricional a la dieta. Estos son datos, repito, del año 2013, un déficit importantísimo de verduras, de frutas, también de las pastas, arroces y legumbres, vale decir, de los cereales de mejor calidad desde el punto de vista de su aporte de hidratos de carbono, y un déficit un poco menor, pero bastante amplio también, en lácteos. Y esto contrapesado con un exceso muy importante en harinas muy refinadas y panificados, y particularmente pan. Ya dijo Nuria antes que el pan es el principal aportante de sodio a la dieta argentina, después del salero, por supuesto. Un exceso también bien importante en azúcares y dulces, y también en un alimento de buena calidad nutricional, o en un grupo alimentario de buena calidad nutricional como las carnes, en donde tenemos un consumo muy por encima de lo estrictamente necesario. Y antes que me lo pregunten, esto se da en todos los sectores sociales, es decir, no solamente en los sectores con alto poder adquisitivo, sino también cuando uno mira estos mismos números, estas mismas brechas en datos que tenemos de encuestas en sectores de bajos ingresos, encontramos la misma fotografía con un poquito de diferencia en los números, pero también en los sectores de bajos ingresos sobran los mismos alimentos y faltan los mismos alimentos. Es decir, la calidad de la dieta es la principal dimensión a mejorar en la alimentación de los argentinos.
Frente a esto, decía, los sectores de más bajos ingresos acceden a diferentes tipos de programas alimentarios. Nosotros en el trabajo que hicimos junto con Roberto y Fernando y nuestros respectivos equipos, hemos tratado de cuantificar, por un lado, la población beneficiaria y los presupuestos correspondientes a este año 2015 de los diferentes programas alimentarios y sociales que existen en Argentina. Ustedes saben que en Argentina el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene un programa llamado Programa Nacional o Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que en diferentes modalidades de atención llega o alcanza a aproximadamente 7 millones de personas en Argentina. Comedores escolares en las distintas provincias, huertas familiares, distribución de leche fortificada y, más allá de que no es estrictamente un programa alimentario, obviamente que la asignación universal por hijo en Argentina desde el 2009 es el mayor programa social y el mayor destino de los fondos que las familias hacen de los ingresos que reciben por la AUH, está circunscripto a comprar alimentos, con lo cual también lo incluimos dentro del conjunto de programas sociales. Vale decir, ahí tienen ustedes una magnitud de las personas que son beneficiarias de programas alimentarios y sociales de distinto tipo y el presupuesto que esto implica, y a la vez unas diapositivas antes veíamos el camino que falta por recorrer desde el punto de vista de poder aportar calidad a la dieta a través de estos programas y con estos presupuestos. Y la última, creo, es qué es lo que estamos proponiendo, por lo menos desde el punto de vista de la cuestión de la seguridad alimentaria con un foco saludable. Ya Roberto después hablará de otras propuestas adicionales, pero son 4 las líneas en las cuales estamos planteando propuestas. Por un lado, mantener o perfeccionar aún más la asignación universal por hijo, y nos preguntamos y estamos trabajando y consultando a otros especialistas que también tienen algunos pensamientos en ese sentido, si acaso no fuera posible, dentro de ese camino de perfeccionamiento, pensar que la asignación universal por hijo pudiera tener, al menos en parte, un carácter nutricional. Vale decir, por ejemplo, que las personas que reciben ingresos a través de la AUH, con la tarjeta de débito con la cual compran alimentos, pudieran tener un descuento significativo cuando compran verdura, fruta, leche o buena calidad de cereales. Por supuesto, una estrategia educativa, comunicacional amplia, que refuerce y que potencie la necesaria modificación en nuestros hábitos alimentarios. Una nueva política de alimentación escolar, estamos trabajando desde CEPEA esto junto con la gente de CIPEC, elaborando una propuesta federal de alimentación escolar, porque el programa de comedores escolares, tal como muchos de ustedes seguramente lo conocen, en verdad en Argentina hay que refundarlo prácticamente de cero, porque no está cumpliendo con el objetivo de hacer una mejor alimentación en los chicos que son beneficiarios del programa. Y políticas locales de seguridad alimentaria, pensando en la posibilidad de que en cada territorio, en cada ámbito, uno pudiese cuantificar las necesidades alimentarias de la población del municipio, del territorio, e imaginarse alternativas posibles de lograr la mayor parte del abastecimiento necesario de alimentos con alimentos que sean producidos en los ámbitos locales. Algunas de las cuestiones que estamos planteando como propuestas. Creo que de mi parte es la última, ¿no? Nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a dar lugar a nuestro último disertante, Roberto Feney, licenciado en Economía de la UBA, con un máster en IAE y un doctorado en la Universidad de Quebec, Canadá. Es profesor del Centro de Agronegocios en la Universidad Austral de Rosario. Fue director del proyecto Las Necesidades del Productor Agropecuario Argentino y director académico del Centro de Agronegocios en 2009-2010. También se desempeñó como vicedecano de la Facultad de Ciencias Empresariales y coordinador de la Maestría en Negocios, sede Rosario de la Universidad Austral. Muchas gracias, Roberto. Buenos días, nuevamente agradeciendo a Ricardo Jara la posibilidad de poder hablar. Y la parte que me toca a mí es integrar lo presentado tanto por Fernando como Sergio, de una perspectiva económica, de cómo armonizar la posibilidad de que Argentina tenga
pueda desarrollar ese potencial de ser un país exportador de alimentos, con el hecho de que pueda garantizar a todos sus ciudadanos una alimentación saludable. Ese es un poquito el objetivo de este trabajo, y proveer algunos datos, como economista, para la toma de acciones y de políticas públicas que sean fundamentadas justamente en esos datos. Entonces, ya comenzando, nosotros nos planteamos 3 preguntas, que son las siguientes. ¿Tiene Argentina un problema de disponibilidad de alimentos? Es la primera pregunta que nos hacemos. La segunda pregunta es, ¿tiene un problema de accesibilidad? Es decir, ¿la población puede acceder a esos alimentos? ¿Tiene la capacidad económica para comprar esos alimentos? Y por último, ¿cuánto costaría garantizar la accesibilidad alimenticia en el caso de que hubiese gente que no le alcanzara el presupuesto? Entonces, ya yendo a la primera pregunta, no es la idea de que ustedes vean cada uno de los números, pero simplemente esta tabla lo que está mostrando son 15 grupos de alimentos ordenados en lo que sería una hoja de balance, considerando la producción, la importación, el consumo, para ver si realmente queda un saldo, digamos, que no se use en el consumo local. Es decir, ¿hay realmente disponibilidad de alimentos para poder alimentar a la población local y además que nos quede un saldo de exportación? Y en la última columna, ¿sí? en esta transparencia, vamos a ver que todos los números son positivos. ¿Qué quiere decir? Que nos sobra alimentos. Esto que siempre se habla de que podemos dar de alimentar en términos de cantidad de calorías a 400 millones de personas, bueno, en este caso lo que estamos diciendo, pero para cada uno de los grupos alimenticios, donde nosotros le pusimos algunos números, en función de lo que producimos, lo que importamos, más lo que se consume actualmente en Argentina, en todos los casos nos dan saldos positivos, que nosotros tenemos un superávit alimentario y por lo tanto no hay un problema de disponibilidad de alimentos y no hay una incompatibilidad entre dar de comer a nuestra población local y al mismo tiempo poder ser una potencia exportadora. Esto en términos de consumo aparente, es decir, en términos del consumo actual. Ahora, yendo a la otra transparencia, apoyándonos en los conceptos de consumo saludable que desarrolló Sergio, en términos ya no de lo que consumimos, sino lo que deberíamos consumir, y en base a lo que producimos, mirando la última columna, nos va a dar que no siempre nos va a alcanzar para poder exportar lo que debemos exportar. Y en algunos de los rubros donde tenemos dificultades, son sectores donde deberíamos producir más. Es decir, no nos alcanza la producción local para dar de comer a la gente ese tipo de alimentos. Y concretamente tenemos frutas, hortalizas y lácteos. 3 de los sectores donde son alimentos que debemos comer más si quisiéramos comer de forma saludable. Y acá lo que se presenta es decir, bueno, miren, acá se da una situación donde los aspectos nutricionales y los aspectos agronómicos van de la mano. Las políticas nutricionales y las políticas agropecuarias deberían tender a incentivar no solamente el mayor consumo de estos alimentos, sino también la mayor producción local. Debería haber incentivos que sean compatibles en ambos sentidos, con lo cual tampoco habría ninguna dificultad. Y hay algunas producciones, como las de carnes, sobre todo carne vacuna, donde si nosotros consumiéramos lo que deberíamos consumir, la mitad de lo que consumimos actualmente, el saldo exportable sería mucho mayor. Hoy estamos exportando menos de 200.000 toneladas de carnes, unas 180.000, y acá el número que nosotros tenemos que podríamos estar exportando 1.400.000, 1.440.000, si ajustáramos nuestra dieta y consumiéramos menos de esas carnes. Ya yendo a la siguiente transparencia, mirando la relación de lo que, de cuánto de lo que
producimos es consumido localmente, vemos que sobre todo tenemos las carnes de cerdo, hortalizas, carne vacuna. Es decir, actualmente, en función del consumo aparente, tenemos algunos grupos alimenticios donde gran parte de la producción se vuelca al consumo local. Y por otro lado, mirando más abajo, tenemos algunas producciones como maíz, arroz, aceites y legumbres, donde esas producciones se produce mucho y se consume bastante poco. Este mismo gráfico, ya viendo en la otra transparencia, ya no en términos de consumo aparente, sino en términos de consumo saludable, nos da un equilibrio distinto. Nuevamente, necesitaríamos en frutas y hortalizas, necesitaríamos producir el doble, no nos alcanza con lo que estamos produciendo. En lácteos consumiríamos gran parte, y así yendo más hacia abajo, en términos de consumo saludable, nos quedaría muchos de los grupos alimenticios con gran disponibilidad, aún produciendo lo que estamos produciendo hoy, sin contar con el potencial que podríamos incrementar nuestra producción. Entonces, cerrando esta primera parte, lo que hemos visto es que la Argentina dispone de alimentos para satisfacer su necesidad interna y también para exportarla. No hay una contradicción. Yendo al segundo aspecto, que es la accesibilidad, y en base a datos tanto de CEPEA como del Observatorio Social de la Deuda Externa, vemos que hay un porcentaje de la población que no tiene los recursos económicos para poder comprar su comida, por más que estén disponibles en el mercado. En esta transparencia vemos que hay un 11% digamos, de personas, digamos, del total de las personas que están en la Argentina, que no acceden a, digamos, que tienen una inseguridad alimentaria, es decir, no acceden a una dieta completa en términos de calidad y cantidad. Hay una parte que tiene una inseguridad alimentaria moderada, que es un 6,6%, y otra parte que ya tienen un problema de inseguridad severa, que sería casi un 5%. Ya yendo a la otra transparencia, en términos de personas, hay 5,5 millones de personas que tienen un problema de seguridad alimentaria, y que es algo que no podemos descuidar. No podemos decir, digamos, produzcamos, vendamos, ganemos más plata, pero al mismo tiempo descuidemos a la gente que de alguna forma tiene un problema y no accede a esa dieta, porque justamente la primera presentación de Ricardo Jara se hablaba de que la seguridad alimentaria es un derecho humano, es algo que debería acceder todas las personas. Y el que no accede, de alguna forma, habría que tratar de buscar una manera de paliar esa situación. Nuevamente, 5.600.000 personas con algún problema de inseguridad alimentaria en algún momento del año, del cual más de 3 millones es moderada, y 2,5 millones sufre una inseguridad severa. En base a esos números, y en base justamente, invocaba algunos números de presupuestos de cuánto cuesta comer en forma saludable, que presenta CEPEA, presentamos un número ahí que dice, costaría una canasta saludable completa, ¿no? Costaría $4.50, $4.55. Es un número interesante porque justamente ese es el número que otorga el Estado americano en su programa SNAP, que se llamaba Food Stamp, da un subsidio de unos $425 mensuales, que equivalen a $4.50. Bueno, el costo en la Argentina de una canasta saludable, a partir de los datos que nosotros hemos tomado de CEPEA, sería un valor semejante. Ahora, también podríamos considerar que el Estado no tiene que cubrir todo el costo de una canasta saludable, sino que tiene que paliar, tiene que cubrir una brecha, una parte, al cual no acceden las personas con inseguridad a una canasta o una dieta saludable. Y eso ya costaría $3.21.
dólares por persona, y pensemos que hay 5 millones de personas, 5 millones y medio de personas con algún problema de seguridad alimentaria. ¿Cuánto costaría eso? Bueno, y acá tiramos unos números que son muy grandes. Simplemente estos números son multiplicar el costo de una dieta saludable por día, por persona, en términos anuales, y si uno consideraría que el Estado se hiciera cargo de todo el costo del alimento, saldría 6.000 millones de dólares. Obviamente que es un número muy grande. Si subsidiara en un 50% a los que tienen una inseguridad moderada y un 100% a los que están en una situación de inseguridad severa, costaría 4.800 millones de dólares. Son números, nada más, para situarnos. ¿Cuánto costaría si quisiéramos subsidiar todo el problema de seguridad alimentaria? Otros números que no estamos presentando acá, pero también Sergio los ha presentado en otras presentaciones, hablan de, en realidad, que habría que apuntar a cubrir la brecha o digamos, suplementar a los alimentos que no alcanzan esos hogares pobres, no habría que pagar por todo. Y eso sería entre 1.300 y 1.800 millones de dólares. Eso es lo que costaría, esos 1.300 o 1.800 millones de dólares, es lo que costaría al Estado, además de lo que viene gastando, si se cambiaran las reglas y se le liberaran los mercados, ¿no? y se hiciera cargo de garantizar el acceso de alimentos a todas las personas que no pudieran tener los recursos para hacerlo. Entonces, esta segunda parte, lo que estamos viendo es decir, ¿cuánto costaría, digamos, asegurarnos de que todo el mundo tuviera una dieta saludable? Bueno, si nosotros quisiéramos pagar todo, que no hace falta, podría salir 6.000 millones de dólares. Si el Estado fuera a suplementar el costo para pagar por esos alimentos que no alcanzan a cubrir los hogares más pobres, podría costar entre 1.300 y 1.800 millones de dólares. Eso es lo que costaría liberar el mercado y que el Estado se tomara a cargo ese costo para poder garantizar a que todo el mundo acceda a una dieta saludable. Ahora, mirando esto ya de un punto de vista, digamos, de cómo se está encarando hoy esto, el Estado en parte con los programas sociales está pagando por, digamos, los alimentos de los hogares más pobres, más en términos de cantidad y calidad, por lo que presentó Sergio. Pero la estrategia ha sido hasta ahora, digamos, impedir o limitar la exportación de materias primas y de alimentos para poder garantizar su mayor abundancia local y así que bajaran los precios de los alimentos. ¿Qué pasa? Eso obviamente que es muy interesante y en el corto plazo puede tener un resultado positivo, pero en el mediano y largo plazo, al reducirse el precio, se reducen los incentivos para producir más, se reducen las inversiones y por ende también, al bajar las exportaciones, la gente que se tiene que ocupar de producir más van a terminar produciendo menos. Y esto se ve en este cuadro donde, viendo lo que pasó en estos últimos 4 años, incluso y haciendo una proyección de lo que puede pasar este año, vemos que las exportaciones de alimentos, las exportaciones totales, pero sobre todo de alimentos y las exportaciones agropecuarias han venido decayendo. En parte porque ha habido una baja de precios, pero en parte porque tampoco ha habido incentivos para aumentar la producción, justamente como consecuencia de esas políticas de limitar las exportaciones y que el precio que recibe el productor sea menor al que debería recibir si fuera liberado el mercado. Entonces, en estos 4 años las exportaciones, según nuestras proyecciones, estarían cayendo un 22%. Si siguen bajando las exportaciones, nos quedamos con una torta más chica para repartir, ¿no es cierto? Entonces, con lo interesante es que la torta sea más grande, o sea, que haya más alimentos y que las personas que no accedan a esos alimentos se les ayude, pero no que la torta de la producción de alimentos en Argentina sea cada vez menor
y que también nosotros como país no dispongamos de unos ingresos vía exportaciones que se podrían lograr. Yendo a la siguiente exportación, también vemos que hemos perdido competitividad en muchos sectores alimenticios, donde antes teníamos competitividad, escuchando gente de las distintas cadenas, ni que hablar de la carne bovina, donde nosotros tenemos todos nuestros vecinos, desde Uruguay, Paraguay, sobre todo, ni que hablar de Brasil, que están exportando cada vez más y nosotros menos, y así aviar, porcina, leche, derivados, trigo. Es decir, ha habido un estancamiento de la producción en los últimos años por un déficit en términos de incentivos a que la gente que tenga que realmente producir más lo realice. Yendo a la siguiente transparencia, también vemos, esto es un estudio que hizo IERAL, nosotros vamos a hacer una actualización, es un estudio de comparación de los precios del pan industrial en Latinoamérica, donde se muestra que básicamente el pan más caro, tomando en cuenta Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina, el país más caro en términos de pan industrial es Argentina, a pesar de que se restringió la exportación de trigo y a pesar de que, justamente porque se restringió la exportación de trigo, en vez de tener 6 millones de hectáreas, estamos con 3 millones de hectáreas, números así muy gordos, o sea, limitamos a la mitad la producción de la materia prima, digamos, de producción de pan. Entonces, en vez de que estas políticas lleven a que la torta sea más grande y que nosotros generemos más ingresos y con esos ingresos de alguna forma podemos subsidiar a los que no acceden, en este caso lo que vemos es que es el efecto contrario. Se generó una escasez y a partir de la escasez se generó un incremento de esos precios que queríamos que fueran cuidados para la mesa de los argentinos, teniendo un precio del pan mucho mayor en promedio que cualquier país latinoamericano. Los distintos mediciones pueden dar entre un 70, entre un 170 y un 140% mayor nuestro precio. Obviamente hay cuestiones cambiarias, hay cuestiones adicionales, pero evidentemente no hemos logrado, a través de una política de subsidios por el lado de la oferta, reducir el precio de los alimentos y hacerlos más accesibles, y al mismo tiempo hemos generado una escasez de materias primas y una limitación en nuestras exportaciones. Y ya yendo a las últimas transparencias, nosotros hemos tomado en nuestro estudio que hicimos con Sergio y Fernando, hemos integrado el estudio de otras organizaciones que hacen cosas muy interesantes en la Argentina, aparte de lo que hacen las distintas instituciones, digamos, donde trabajan Fernando y Sergio, pero en este caso Juan Yach, un economista del IAE, hace poco hizo una presentación donde dice que hemos perdido más o menos unos 15.000 millones de dólares de exportaciones en los últimos 10 años, o sea, 150.000 millones de dólares, por una política, digamos, donde la Argentina, en vez de ser el granero del mundo o el supermercado del mundo, hemos pasado a ser casi un almacén, digamos, nos hemos achicado bastante. Entonces, en función de lo que presenté desde el punto de vista económico, lo que nosotros quisimos hacer es poner en algunos números, digamos, el tema de que no hay una incompatibilidad entre proveer seguridad alimentaria para los habitantes argentinos, con todas las componentes, lo que es una dieta saludable, y ser un país que tenga el potencial de crecer como potencia justamente alimenticia y que aumente sus exportaciones. Para eso lo que se requiere integrar las políticas agropecuarias y nutricionales, al menos, ¿no es cierto? Que vayan de la mano. Lograr preguntarnos si las políticas que actualmente se están realizando son las más eficientes o podríamos cambiar esas políticas, en vez de estar subsidiando del lado de la oferta, es decir, restringiendo esas aportaciones, hacerlo por parte de la demanda,
analizando los números, viendo si los números que yo he presentado son los más correctos, pero teniendo un análisis y una comparación efectiva entre los distintos mecanismos que pueda haber para poder garantizar la efectiva accesibilidad de la gente a los alimentos. Y al mismo tiempo no impedir que las empresas argentinas y que la Argentina como tal pueda ser una potencia exportadora en un mundo, en un contexto que presentó Fernando, donde las demandas de proteínas y alimentos en el mundo son enormes hoy y en los próximos años van a ser incluso mucho mayores. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Roberto. Han sido todos muy claros. Vamos a abrir una ronda de preguntas a los interesados, a quienes tengan ganas de aprovechar este espectacular panel para preguntarles, bueno, algunas ideas. Si me lo permiten, tengo una que me gustaría iniciar, digamos, el diálogo con ustedes. Hay un tema que, bueno, me sobresale a todo esto, ¿no? Mientras lo pienso, que es problemas de disponibilidad de recursos no tenemos, generar comida podemos y en abundancia. Hay un tema de accesibilidad a la comida en la Argentina para algunos sectores más vulnerables, pero en líneas generales pareciera que lo que estamos haciendo es más que nada comer mal por patrones culturales. Me gustaría, si ustedes tienen alguna idea, cuáles son las instituciones, los actores a través de los cuales ustedes creen que se puede modificar este patrón cultural, ¿no? Y pasar a modificar también la dieta de todos los sectores sociales, no solo los más vulnerables. Bueno, a ver. Hola, hola. Bueno, largo yo. Creo que hay un deber indelegable en el Estado en hacer esto, ¿no? Creo que qué comemos y cómo comemos, por supuesto, es la consecuencia de múltiples factores en donde lo educativo, lo cultural, tiene su peso preponderante, pero también lo económico, también los entornos, por supuesto también las políticas sociales. En un ejemplo muy chiquitito, en la mesa anterior hemos visto una investigación, una propuesta o proyecto de intervención que nos lo han comentado unas colegas, en la cual nos mostraban que a chicos en edad escolar, en cuyas escuelas se les ofrece fruta, comen fruta, ¿no? Entonces, mientras tanto, el programa de comedores escolares en la gran mayoría de las provincias argentinas ofrece como desayuno agua azucarada, ¿no? Con pan, con mucho pan, ¿no? Y eso se llama Estado, ¿no? O sea, creo que le corresponde al Estado un rol indelegable, en primer lugar en tener una política alimentaria que no la tiene. Argentina no tiene una política alimentaria definida, con lo cual creo que el primer deber es tener una política alimentaria, como bien vos decís, que tenga como objetivo mejorar la calidad de la alimentación del conjunto de la población argentina. La buena noticia que tenemos es que a los sectores más pobres de Argentina no le pasan cosas muy distintas que al conjunto de la población argentina. Es decir, no tenemos que pensar en algo nuevo ni generar ningún descubrimiento tecnológico para solucionar algunos de nuestros problemas alimentarios y nutricionales. Creo que la República Argentina en su conjunto necesita una política alimentaria que modifique progresivamente, porque esto no se puede hacer obviamente de un día para otro, que modifique progresivamente los patrones alimentarios de la población, que genere los incentivos necesarios para que la población paulatinamente coma más fruta, coma más verdura, disminuya algunos consumos en exceso, que se generen algunas medidas correctivas de algunas fallas de mercado que están generando una situación obesogénica en nuestra población.
y apelando a lo que siempre nos plantea Ricardo, creo que la articulación público-privada tiene que darse desde el punto de vista de quienes estamos en ámbitos privados por generar acciones que sean convergentes con esa política alimentaria, favoreciendo estrategias comunicacionales, políticas educativas en materia de cambio de hábitos, entre otras cosas. Doctor Brito, ¿usted no cree conveniente reeditar aquel viejo programa alimentario, el famoso PAN, pero desde el punto de vista técnico alimentario, nutricional, que sea completo, como usted bien lo señala, en cuanto a calidad? Porque yo creo que la ayuda universal por hijo, al no ser auditada, caemos en este problema. El problema nutricional en los chicos no se ha solucionado a pesar de esta ayuda. No sé si estoy en lo cierto. A ver, en mi opinión, no coincido mucho con su planteo. Son opiniones, por supuesto. Yo creo que el PAN, el Programa Alimentario Nacional, en su momento cumplió con un objetivo. Digamos, en aquel momento en Argentina efectivamente había mucha más desnutrición que la que hay ahora. Era necesario resolverlo de manera urgente y en ese sentido el PAN creo que inició un camino que hasta hoy seguimos de programas que han logrado disminuir la desnutrición a los niveles que yo comentaba, ¿no? 1 y pico % de los niños. Creo que eso es elogioso que haya sucedido de esa manera. Yo particularmente creo que la asignación universal por hijo es una política o es una estrategia adecuada, apropiada, que genera ingresos o que lleva ingresos a los hijos independientemente de la posición laboral de sus padres. Yo a veces con mis alumnos solía ejemplificar. Yo como docente universitario que soy, cobraba, ahora ya no la cobro porque mis hijas ya son más grandes, pero cobraba una asignación familiar por mis 2 hijas. Y el trabajador que no tiene un empleo en relación de dependencia hasta el 2009 no lo cobraba. Es decir, los hijos de trabajadores que no tenían un empleo en relación de dependencia eran menos hijos para el Estado que los otros. Con lo cual creo que la asignación universal por hijo vino a generar una política de ingresos destinadas a la infancia que personalmente me parece que llegó para quedarse. Es opinable y podemos estar toda la vida discutiendo esto. Y por otra parte, si bien es cierto que no hay ninguna investigación que haya analizado el impacto de la asignación universal por hijo o de cualquier programa de transferencia de ingresos en términos de qué compra y cómo se nutre la población que recibe estos planes, algunas pequeñas investigaciones, incluso alguna que hemos hecho nosotros hace varios años, muestra que en líneas generales la población de bajos ingresos, cuando recibe ingresos suplementarios, destina una parte de ellos a mejorar la calidad de su dieta, ¿no? Repito, son algunos pequeños estudios, no hay ninguna evaluación amplia que diga ni una cosa ni la otra, pero en líneas generales pareciera que a medida que la población de bajos ingresos recibe ingresos suplementarios, mejora en algo la calidad de su dieta. Yo personalmente apuesto por este tipo de programas. Creo que la asignación universal por hijo es un buen programa que desde el punto de vista nutricional, como decía en mi presentación, quizá merezca una vuelta de tuerca para incentivar a la población beneficiaria, quizá a través de descuentos importantes cuando compran alimentos de buena calidad nutricional, a que haga esto, a que compre justamente más alimentos de buena calidad nutricional, ¿no? Le amplío un poco la pregunta. Usted hablaba de la necesidad de consumo de frutas y hortícolas
en la población por su alto valor nutricional. Pero tenemos un problema general, por ejemplo, en las frutas. Lo hablo como padre, como profesional, como abuelo. Las modificaciones genéticas que se hicieron en la fruticultura, por ejemplo, ha dado que hoy tengamos frutas quizás con el valor nutricional, pero no desde el punto de vista parativo, gustativo. Hoy a los chicos, a mis nietos, no les gusta la fruta, casi en general, porque dicen, abuelo no tiene gusto a nada, no me gustan, tienen gusto feo. Entonces, eso creo que también crea una incidencia grave en el bajo consumo de fruta. Desde luego es un tema más técnico, agronómico, pero yo supongo que eso también crea la incidencia en el bajo consumo. En el caso de frutas, de las más consumidas y las que están más presentes, en realidad no ha habido tantos cambios desde el punto de vista varietal. Hoy tenemos presente la pera Williams, que es la misma que consumíamos nosotros, de la cual Argentina tiene un liderazgo importante a nivel global, es la primera exportadora mundial de En manzanas tenemos la misma que consumíamos nosotros, que es la Rome, o en mandarinas, las criollas, y se le han sumado otras últimamente que tienen que ver con los mercados externos. Así que, digamos, muchas de las frutas básicas no se da este concepto que está diciendo, sin embargo no se consumen. Y no se consumen porque hay una matriz cultural que no favorece desde temprana edad el consumo de las mismas, como sí ocurre en otros ámbitos culturales diferentes, ¿no? Así que me parece que va más por ese lado, y por eso creo que toda la tarea que se haga a nivel educativo y desde temprana edad son cuestiones a largo plazo, el resultado, pero son las que van a poder generar algunos cambios en la matriz de consumo de este tipo de alimentos. Sí, primero felicitaciones a los tres por el trabajo Y Roberto, te pregunto a vos que te conozco y me da confianza, ¿este programa se presentará, me imagino, a todos los candidatos políticos que hay? Porque esto, viéndolo desde el llano, parece tan básico, y del otro lado vamos a contramano del mundo, entonces no se entiende. Si ustedes presentan esto que es maravilloso, y del otro lado parece que estamos escuchando otra cosa, viendo otra cosa, degradando todo lo que es productivo, y realmente esto sorprende que estos números sean tan básicos y no se entiendan o no se vean o no se quieran ver. ¿Qué es lo que pasa? Esto me imagino que, tengo entendido que se va a presentar a todos los partidos políticos y a todos los candidatos. Sería maravilloso que les entre, ¿no? Sí, como decís, la idea es que en estos meses, julio y agosto, por cuestiones año electoral, poder hacer una presentación a cada uno de los partidos, no importa chico o grande, quizás a los equipos, más que todo a los equipos presidenciales, porque la idea es un poco lo que decía en la presentación inicial el presidente Maizar, Fernández Palma, es lograr consenso, no es pelearse, ¿no? Entonces darle un poquito de fundamento a cosas que parece como que están muy distantes. Entonces el mundo agropecuario, el mundo nutricional, el mundo económico, tienen que, como de alguna forma, converger. Nosotros hemos hecho consultas a un montón de especialistas y estamos tratando de lograr esos consensos, sobre todo para presentar estos equipos presidenciales, pero también a otros políticos, y que en base a esto también poder hacer otros estudios complementarios, porque esto es como un estudio general inicial. Bueno, una sugerencia es profundizar en algunos aspectos. Y en el documento completo que nosotros estamos terminando, hemos presentado 11 medidas concretas donde nosotros pensamos que se puede aportar como un lineamiento para que después los políticos lo transformen en
digamos, en alguna medida legislativa concreta. Así que buenísimo. Sí, esa es la intención en estos próximos 2 meses. Sí, una pequeña aclaración. En esas reuniones con expertos en los cuales estuvimos discutiendo el documento previo a la versión final, hubo representación de las distintas técnicos de los distintos principales candidatos presidenciales, ¿no?, que estuvieron participando de talleres en los cuales debatimos esto. O sea que no los va a sorprender que esto existe inicialmente. Sí, tomando la pregunta del compañero, no pensaba interrumpirlo. Yo soy Andrés Domínguez del Gapo Agro, voy a estar exponiendo en el panel de cierre. La verdad es que nosotros vamos a presentar esta tarde 10 políticas de Estado para la agroindustria, que la hemos consensuado entre diferentes técnicos de fuerzas políticas, con los exsecretarios de Agricultura. Incluso hemos compartido generosamente borradores con Fernando, que nos ha ayudado de mucho. Nosotros no tomamos el tema nutricional, pero claramente es fácil de agregar. Y entre esas políticas que nosotros proponemos, la 1 es abrir las exportaciones, la 2 es bajar las retenciones. Así que en términos de propuesta, esto obviamente suma y mucho porque da argumentos. Las propuestas están, los consensos están. Lo que hace falta es el cambio político. Gracias. Sí, bueno, yo quería preguntar, sumándome a los comentarios de que la seguridad alimentaria sea una política de Estado, que daría la impresión por los números que no fuera tan grave la situación. Entonces yo, pensando un poco también lo que algunos preguntaban de cómo instalar el tema, me preguntaría si yo quiero convencer a alguien que se transforme en una política de Estado, me diría, bueno, no es urgente, no hay tanta necesidad. Fíjate que los números no expresan tanta urgencia, ¿no? Yo querría preguntarles, más allá de los números, lo que no se ve. Me pregunto la deserción escolar, me pregunto si hay mesas de diálogo donde se discuta la sustentabilidad del sistema. O sea, hoy tenemos disponibilidad y medianamente un buen acceso a los alimentos. ¿Hay una mesa de diálogo donde se discuta la sustentabilidad de este sistema productivo? Cómo los hogares de bajos recursos utilizan los alimentos, porque pueden tener disponibilidad, pueden tener acceso y no pueden conservarlos, por ejemplo. Es más fácil cocinar 1 kilo de carne que mantener frutas y verduras en una heladera, seguramente. Yo creo, de humilde opinión, pero creo que quisiera saber si hay mesas multisectoriales de diálogo donde se puedan discutir la sustentabilidad del sistema de seguridad alimentaria. Ahora le paso a Fernando para que hable de la sustentabilidad, pero voy a aprovechar un poco tu pregunta para hacer una pequeña reflexión. Y por favor no lo hago en forma crítica a tu pregunta, no me malentiendas. Pero en Argentina yo he comentado que el 60% de la población adulta está enferma, tiene sobrepeso. Es gravísimo el problema. Vos dijiste que creías que no era tan grave. Estamos en una emergencia sanitaria por la gordura. Pero en general, y discúlpenme, pero en general, en ámbitos de esta naturaleza, pareciera que el problema se ve solamente desde la desnutrición. Si no hay desnutrición, no hay problema. Estamos, créanme, en un problema gravísimo como país. El futuro de un país con 60% de población con sobrepeso es negro. Es gente que se muere, que se va a morir antes. Y es gente que va a requerir atención por parte del sistema de salud que todos vamos a pagar. O sea que el problema que tenemos es gravísimo. Y el rol que tiene, por supuesto, el Estado, pero también todos quienes estamos de alguna manera participando del sector vinculado a la alimentación y nutrición, es enorme. Yo creo que es enorme, ¿no? Y lo vinculo un poco con el comentario que hizo el compañero que te antecedió en la palabra, digamos, ¿no? A veces es habitual que uno ve que en las propuestas de las cadenas agroindustriales la cosa pasa por la eliminación de las retenciones, por esto, por lo otro, y se habla muy poco de
qué comemos, cómo comemos. Creo que este tipo de ámbitos es bueno para, la verdad que yo no me canso de felicitar a Roberto que nos haya compartido de alguna manera la iniciativa de participar de este trabajo, porque converger la mirada de la alimentación saludable, de la nutrición con quienes producen alimentos, creo que es una de las cosas que nos viene faltando en la Argentina, ¿no? Ahora sí le doy a Fernando para lo sustentable. Sí, la sustentabilidad también tiene que ver con algún aspecto de lo que él dijo, ¿no? Está apareciendo el problema, estamos en un congreso de Maizar, ¿sí? Y el congreso de Maizar está dando este espacio. Y nosotros que desde a priori podíamos decir, bueno, a la universidad, el programa de agronegocios de la Austral y el de la UBA son competidores, en algún sentido. En este caso estamos tratando de converger y hacer un aporte también con la Facultad de Medicina, a partir de Sergio, y en este caso la coordinación de Ricardo, que bueno, muestra que hay caminos de convergencia. Creo que hay un dato importante político para adelante que va a favorecer estas cuestiones. Yo creo que cualquiera sea el presidente que asuma el 10 de diciembre va a tener que negociar. Va a tener que negociar en el Congreso y va a tener que negociar en otros ámbitos, porque no va a poder tener el nivel de poder que el gobierno que está saliendo, ¿no? Y en este sentido me parece que eso va a dar una oportunidad a que se empiecen por una vez a generar estrategias de políticas de Estado. Porque si bien no hay una política alimentaria, podemos llegar a avanzar y decir en qué sector hay una política agropecuaria, agroindustrial, energética, consensuada de Estado. Y yo creo que no. Y me parece que esta necesidad de diálogo, de encontrarnos desde las distintas visiones en un proyecto inclusivo nacional, va a tener una oportunidad en los próximos meses. Ojalá se dé de esta forma y de acá a algunos años podamos empezar a hablar de los resultados de las políticas que entre todos generemos. Bueno, vamos cerrando el panel. Por mi parte, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes la presencia y la atención a cada uno de los panelistas. Y también, como coordinador de todo el taller, me veo obligado a poner la zanahoria adelante y decirle que hoy a las 14:30 vamos a continuar con este taller. Se viene un tema súper interesante, que es el tema de las pérdidas y los desperdicios de los alimentos. Simplemente como tip, les comento que en el mundo actualmente, y según números de la FAO, se desperdicia o se tira más del 30% de los alimentos disponibles. Así que bueno, es un enorme problema. Y vamos a tener justamente una persona de FAO exponiendo su visión internacional, regional y local del problema pérdidas y desperdicios. Vamos a tener también la presencia de una ONG que trabaja muy bien y muy fuerte en esta área, que es la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Y por otra parte, Martín Fraguío, director ejecutivo de Maizar, nos va a dar una óptica diferente, interesante, que es que muchas veces las políticas que fijan gobiernos de países desarrollados indirectamente obligan a los países en vías de desarrollo a generar sin querer desperdicio de alimentos. Así que es una óptica sumamente interesante, polémica, y me parece que bueno, va a estar sumamente muy interesante que podamos escucharlos y debatir entre todos. Ahora sí le paso a ella para que haga el cierre. Bueno, muy bien. Como representante de los medios, lo único que me gustaría comentar, digamos, en este cierre final, que bueno, agradezco enormemente la disposición de los tres, que han sido muy interesantes las ponencias. No hace mucho tiempo todo lo que estaba relacionado con Maizar o con los encuentros de todas las cadenas en realidad era solo hablar de agronomía y de mercados, con lo cual celebro, digamos, la iniciativa de traer estos temas en los cuales el agro empieza a despertar y a darse cuenta de que en la otra punta de la cadena está el consumidor, que, bueno, en definitiva es a ese al que hay que hablarle, ¿no? Es el que está demandando preguntas. Así que, bueno, nada más, les agradezco a todos, démosle un gran aplauso a los expositores.